Casarse solo por el civil, o no casarse, solamente juntarse, pero vamos, casarse, solo por el civil. En nuestro país últimamente se ha puesto muy de moda. De todas maneras, sigue aún vigente que el matrimonio por la Iglesia, sin pasar por el civil, es válido. Bueno, es decir, te casas por la Iglesia, luego se tiene que poner en el registro civil. Pero vamos, se admite que se puede casar o por la Iglesia o por el civil. Bien. Hay las dos formas. Sigue esto en vigor. No siempre ha sido así. En tiempos de la Segunda República no se reconocía el matrimonio por la Iglesia, pero la mayoría se casaba por la Iglesia. Incluso se casaban antes por la Iglesia y luego iban al juzgado para hacer los trámites del civil. Por ejemplo, mis padres se casaron en el año 35 en Yuc, en el santuario de Yuc, donde ya se habían casado mis abuelos paternos. Mi abuela paterna era de ahí, y mis padres quisieron casarse ahí. Bien. En un 7 de agosto del año 35. Luego, el día 22, se fueron al juzgado de Fornalutx, de donde residían, y delante del juez, el juez se llamaba juez municipal de aquel entonces, era un juez de paz, bueno, y hicieron los trámites. Lo mismo ocurrió también, ya un poco antes, con la hermana pequeña de mi padre, que se casó con un señor de Soria. Fueron a la iglesia de la Sangre, en Palma, para casarse, el 2 de mayo del 33. Y ya más tarde lo hicieron al juzgado de Fornalutx. Bueno. En otros países, solamente delante de la ley es válido el civil. El caso que yo conozco más es el de Francia, que incluso ahí, mira cómo son las cosas. Yo he sido monaguillo ahí, y recuerdo que cuando el párroco o el vicario de la parroquia casaba a alguien, lo primero que les pedía era el contrato de matrimonio que se había celebrado en la casa consistorial, por el registro civil en Francia. Antes de la revolución lo tenían los párrocos y luego solo pasaron a los alcaldes, el registro civil. Pero lo que creía yo, y otra cosa también que se dice, y mucha gente ha oído decir, en Francia no se casan por la Iglesia. Esto es mentira, porque la mayoría, o al menos hasta ahora, de la gente se casaba, sobre todo la primera vez. Luego la segunda, que había habido divorcio y todo eso, ya, otra cosa. Pero el primero, sí. Después de la ceremonia en el ayuntamiento, la casa consistorial,
se iban a la iglesia o al templo protestante o a la sinagoga o según su confesión religiosa. Bueno, pues me acuerdo que lo primero que pedían el párroco era el contrato de matrimonio, celebrado delante del oficial del registro civil, que fue el alcalde, un teniente de alcalde, un concejal. Bueno, era lo que bueno, lo que yo pensaba, que esto venía de la ley de separación de las iglesias y del Estado, que fue en Francia en 1905, que llevó mucha polvareda, mucha. Incluso hubo mucha resistencia de la gente misma que no estaba muy conforme con lo que se hacía con la iglesia en aquel tiempo. Parece que no fue algo de así pam pam. Pues no, ya venía de antes. Venía de la época del concordato con Napoleón. Y no con Napoleón ya coronado emperador, sino aún bajo régimen republicano, la época del consulado, que era el primer cónsul de la República después del golpe de Estado del 18 Brumario. Porque aquí la Revolución Francesa se inventó un calendario nuevo, que luego demostró que fue un fracaso este calendario, pero vamos. Y habían cambiado el mes, no existían las semanas de 7 días, era de caballos, 10 días. Y con nombres, y el concordato del 16 de julio de 1799, que oficialmente era el 26 del Mesidor, según la cual el artículo primero decía que la religión católica apostólica romana sería libremente ejercida en Francia y su culto sería público, siempre que se ajustara a las normas, digamos, que no hubiese alteración del orden público y para la tranquilidad pública. Y que el Papa, el artículo 16, decía que el Papa, su santidad, reconocía en la persona del primer cónsul de la República Francesa las prerrogativas y los derechos que usaban el antiguo régimen, el antiguo gobierno. Bueno, es decir, el antiguo gobierno había que entenderlo por la época de los reyes. Y en el 17, el párrafo segundo, es que estaba reconocido que la religión católica apostólica romana era la religión de la gran mayoría de los franceses. Bueno, pues había luego una serie de artículos llamados artículos que fueron añadidos unilateralmente por el gobierno, orgánicos, artículos orgánicos, que luego la Santa Sede no estuvo muy de acuerdo con ellos, pero no le quedó más remedio que, digamos, admitirlos. Pues hay un artículo, el 54, que dice: los párrocos no darán la bendición nupcial solamente a los que justifiquen en debida forma haberse contraído matrimonio delante de la autoridad civil. Así que no era
cosa de la separación de la Iglesia y del Estado, sino anteriormente. Y otra cosa, en Francia. Bueno, este concordato no afecta, la abrogación del concordato de 1801 o 1802 en Francia a los departamentos que en 1870, tras la derrota de Francia por Alemania, la caída de Napoleón III, que Alemania se anexionó los departamentos de Alsacia y los de la Lorena del departamento de Mosela. Cuando estos departamentos, después de la Primera Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial, la del siglo XX, la del 14-18, volvieron a Francia, nuevamente por los tratados de Versalles, el armisticio del 11 de noviembre, volvieron a ser parte de Francia. Pues resultó que ahí el concordato sí ha seguido, sigue vigente. Y ahí, pues, el gobierno, bueno, al menos teóricamente, es el que nombra a los obispos de Estrasburgo, de Metz,